a todos. Estamos acá con la licenciada Colabela. Hola Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, está la licenciada Marcela Santini. Sí, hola Marce. Y hoy tenemos como invitado al doctor Sebastián Gando. Hola Seba. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo estoy a punto de pasar del teléfono a la computadora, así que por ahí me pierdo un par de minutitos nomás y ya estoy de vuelta con ustedes. Buenísimo. Gracias. Eh, Mientras tanto, presento al doctor Sebastián Gando, es neumonólogo, endoscopista, es integrante de la clínica de inclusión de la clínica de rehabilitación Fleni de Escobar y del servicio de endoscopía del Hospital Muñiz. Así que es un excelente profesional y un gran amigo también. Y por supuesto tenemos también a Julieta y a Sol, que son del departamento de marketing de Premio Imagen. Así que bueno, estamos completos, el grupete. ¿Sí? Bueno, saludar a todos. Silvia, bien, bien, acá también se pudo incorporar. Buenísimo. Bueno, tenemos acá todos nuestros amigos de todos los miércoles, ¿sí? De todas partes, de Argentina, de Uruguay, de Panamá, de Chile, así que bastante de todos lados. Bien. De Perú, perdón, Perú Perú también, también se buenísimo. iba a decir. Buenísimo, bien. Y por suerte, bastante. De Ecuador también, bien. De Venezuela, bueno, se van ingresando todos. Bien, bien latinoamericano, me encanta. Bien. Acá tenemos Neuquén, Colombia. Hola a todos. Hola, Celi. Hola, Celi. Hola. Bien, que pudiste Hola, solucionar el Celi. tema. Bolivia también Bien, está. bien. Después hay bastantes, también asistentes del Hospital Muñiz, que debe ser la hinchada de Sebastián. Sí, buenísimo, así que bueno. Bien. Bueno, Gaby, si querés empezar hasta que Sebastián Bueno, esté bien. Ya está conectado a la computadora, Sebastián. Buenísimo. bueno, hoy nos tocaba, si ya empiezo, ¿puedo empezar? Bueno, hoy nos tocaba hablar de protocolos de evaluación y de canulación. Como sabemos, venimos recibiendo pacientes de unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes que vamos a recibir, los vamos a recibir con un estado funcional a veces pobre, con deterioro cognitivo, emocional y físico malo abajo. Estos pacientes van a venir con vía aérea artificial, traqueotomía, con sonda enteral, pacientes también que se van a dializar también en nuestros centros de tercer nivel. La siguiente. ¿Cuáles son nuestros pacientes? Estos son nuestros pacientes que tenemos en los centros o los lugares donde nosotros atendemos, pacientes con traqueotomía, ventilación mecánica. Y el acceso que nosotros tenemos, vamos a hacer un breve repaso de los cuidados de traqueotomía que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. Utilizar el tamaño apropiado de cánula, evitar irritación traqueal, utilizar adaptadores flexibles para evitar la extracción, controlar la presión del balón, adecuada limpieza del ostoma, evitar la acumulación de secreciones en los ostomas y adecuada fijación. Siguiente. Bien, acá vemos lo que puede llegar a pasar, una traqueotomía totalmente tapizada. Generalmente, cuando se puede, nosotros tenemos protocolos
a veces se puede, donde dicen no, donde cambiamos las cánulas cada 2 meses para que esto no suceda, o a veces pasa porque queda alimento o secreciones ya espesas. Siguiente. También a la alteración de estas cánulas, cuando está pinchado el balón, o está pinchado el balón donde se insufla la válvula. Demostramos las alteraciones. Otras complicaciones por la traqueotomía, que son la estenosis traqueal, granulomas en el estoma, granulomas en la luz traqueal, neumonía y aspiraciones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la elección de la traqueotomía que sea la adecuada para la patología que tiene nuestro paciente. Las cánulas de traqueotomía vienen con balón, cánulas de traqueotomía con balón con catéter subglótico, cánulas de traqueotomía con balón fenestrada, cánulas de traqueotomía con balón fenestrada y catéter subglóticos, cánulas de traqueotomía sin balón, cánulas de traqueotomía sin balón fenestradas y cánulas sin balón con válvula fonatoria. Esto es un reemplazo de la clase pasada, que ya estuvimos viendo todos los tipos de cánula con Celia. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para decanular un paciente crónico pluripatológico que nosotros tenemos? La decanulación del paciente, ese proceso de retirar la cánula luego del paciente fue desvinculado del respirador. Las ventajas de decanular el paciente, obviamente que va a mejorar todo lo que es las cuerdas vocales, la deglución, permite la fonación, permite mejorar el confort del paciente y el estado físico y emocional del paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta... Gaby, ¿no quieres poner las preguntas? Ah, bueno, dale. Ahí está. Si podemos solo poner las preguntas. ¿Dejo de compartir un ratito? No, no, no. Okay. No, porque te lo ponen por encima. Ahí está. Bien. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de pacientes presenta alguna anormalidad de la vía aérea luego de ser sometido a una traqueostomía? 100%, más del 50%, menos del 30% y menos del 10%. A ver, ¿qué nos dicen? Bien. Bueno, bien. Está ahí peleadito entre el 50 y el 30, ¿no? Un 42 al 50, menos del 30 al 41, 100% el 8 y 9% menos del 10. Bueno, acá después Sebastián nos va a sacar también este porcentaje. Nos va a sacar la duda. La duda. Buenísimo. ¿La otra pregunta? ¿Qué consideraciones tengo que tener para pensar en decanular a un paciente, ¿no? Entonces, las opciones son desvincularse de la ventilación mecánica, buen manejo de secreciones, tos eficaz, volumen de saliva adecuado, capacidad ventilatoria adecuada, globo mayor a 13, 80, iba a decir yo, a 13, blue test negativo, tener control de tronco. ¿Cuáles serán las opciones que ustedes piensan que puede ser el adecuado? Bueno, acá Eduardo pregunta, como bien kinesiólogo, ¿qué es la normalidad, no? Bueno, es verdad. Bueno, acá tenemos un pupurrí, ¿no? Tenemos vinculación de ventilación mecánica un 21%, buen manejo de secreciones un 18%, tos eficaz un 9%, volumen de saliva adecuado un 1%, capacidad ventilatoria un 25%, logo mayor a 13, un 7%, blue test negativo un 18% y tener control de tronco un 1%. Bueno, ahí tenemos de todo un poquito.
Ah, ya. Bien, ahí está. Después veremos al terminar la clase a ver si se modificaron o no los porcentajes y las respuestas. Al final de vuelta lo repetimos. Buenísimo. Bueno, acá tenemos un organigrama del tratamiento de disfagia. El objetivo del tratamiento de la disfagia, primero, es reducir el riesgo de aspiración y optimizar la hidratación y la nutrición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modificando la consistencia de los alimentos, modificar la postura y las maniobras de deglución, suplementos dietéticos y alimentación por sonda, ¿sí? Todo esto va a mejorar los trastornos del tratamiento de la disfagia. Siguiente. Bien, la deglución es gatillada en el individuo normal unas 600 veces, 200 veces al comer y al beber, 350 veces mientras está despierto y mientras está dormido, 50 veces la saliva al dormir gatillado. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta para decanular a un paciente: la desregulación de la ventilación mecánica, las secreciones escasas, la habilidad para manejar las secreciones, la tos efectiva, evaluar el mecanismo de saliva de la aspiración del LOB, que tiene que ser menor al 10 centímetros cúbicos, la cánula de traqueotomía con corte subglótico, el PESMAS mayor o igual a 35 centímetros cúbicos de agua, el PEMAS mayor o igual a 40 centímetros de agua, pico flujo tosido y capacidad ventilatoria. ¿Qué vamos a evaluar con la tolerancia al desinflado del balón y oclusión de la cánula? Aspirar la cánula de traqueotomía, el lago orofaringio, las secreciones por puerto subglótico, desinflado del balón, oclusión manual de la cánula y evaluar el flujo de la vía aérea superior. Si se presenta estridor o ausencia de flujo de las vías aéreas superiores, se va a tratar de disminuir el diámetro de la cánula para que persista mejor. Y después acá se va a evaluar con una fibrobronco o una FOIS, depende cómo esté el paciente. La tolerancia a válvula fonatoria. Vamos a tener en cuenta colocar la válvula fonatoria y evaluar la efectividad de la tos, la fonación, la deglución de la saliva, y si persiste tos, se deberá inflar el balón y reevaluar a ver si se sigue con este tratamiento o se va a hacer después, posterior a esto. Una cosita, Gaby, Sí. para presentar la diferencia de las válvulas fonatorias, Sí. que por ejemplo abajo a la izquierda tenemos la válvula de fonación con puerto de oxígeno. Sí. Y por ejemplo, claro, y después más a la derecha está la otra válvula de fonación en la cual se gira y va teniendo Pequeña presión. ese espacio para que pase aire, ¿no? Muchas veces, si el paciente tiene aumento de la resistencia de la vía aérea, un colapso dinámico, que después lo va a explicar bien Seba, o tiene una traqueomalacia, o bueno, más que nada componente resistivo, uno puede utilizar estos tipos de válvulas fonatorias, en la cual uno, al girar y dejar un espacio que entre aire y en el otro sacar el taponcito del puerto de oxígeno, le va a disminuir la resistencia, ¿no? Como para ayudar también al paciente, sabiendo, y esto nos permite saber que tenemos que evaluar esa vía aérea, ¿no? Hay algo que está pasando. Está pasando que no se deja. Claro, hay algo que algo está pasando en su vía aérea que no nos permite trabajarlo con una válvula fonatoria típica, ¿no? Que necesita un espacio para la resistencia, ¿no? Y luego tenemos el tapón fonatorio también, ¿no? Otro tipo también para generar. Buenísimo.
Ese está bueno, bueno, nosotros generalmente a veces los tapamos con una cinta, ¿no? Pero bueno, O o el émbolo de la jeringa de 20. claro, pero bueno, uno tiene que tratar de hacer las cosas con lo que tenemos en el momento y de donde estamos trabajando, ¿no? No por eso no hay que dejarlo de hacer. Quizás para ubicar quizás algunas personas que no están tan en el tema y que están aprendiendo con esto, en esta imagen se ve la traqueostomía. Lo que se realiza cuando se hace la prueba de fonación o cuando se hace la prueba de oclusión, no sé si se sigue la flecha. ¿Se ve mi flecha o pongo Sí, puntero? sí, se ve, se ve. Se ve. Nosotros desinflamos este balón, con lo cual el aire que respira el paciente puede pasar por estos costados, hacer vibrar las cuerdas vocales y el paciente puede fonar. Claro. Para que el aire que respira el paciente no salga por acá hacia el exterior, evitando las cuerdas vocales que están por encima, se tapa o se coloca una válvula de fonación y se desinfla este balón, con lo cual direccionamos el aire hacia arriba debido a que la válvula no nos deja exhalar el aire por la cánula de traqueostomía. Esto es como para explicar un poquitito cuál es el sentido de los tapones y de las diferentes válvulas de fonación. Si nosotros tenemos un paciente con una lesión acá, que ya va a explicar el doctor, puede suceder que nosotros, aunque desinflemos el balón, esto esté con colapso o esté obstruido o tenga algún tipo de lesión que no permita que el aire pase por las cuerdas vocales. Entonces, este paciente, cuando quiera respirar, va a tener dificultad respiratoria en el momento que le tapemos el balón. ¿Por qué? Porque desde acá arriba no va a poder ni inhalar ni exhalar el aire porque este área se encuentra lesionada o se encuentra obstruida por algún motivo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para evaluación para decanular al paciente? Que tenga un buen manejo de la saliva, que la vía aérea esté permeable. Y la otra evaluación que hacemos es a través de blue test y blue test modificado. Esas son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para evaluar para decanular. Acá unos dibujitos que pusimos, fase deglutoria, que estamos tratando de medir la voz y las cuerdas vocales que se aducen. Lo siguiente. Antes de pasar a la siguiente, Sí. igual esto lo va a explicar Seba también, por supuesto, pero bueno, en la fase de deglución tenemos las compuertas, ¿no? Que eso lo va a explicar bien Seba, las compuertas en las cuales debemos trabajar nosotros como kinesiólogos. Primero evaluarlas, cuáles son las compuertas que van a estar alteradas como para realizar la rehabilitación, ¿no? Los labios, la compuerta, o sea, distintos tipos de compuertas que nos van a permitir tener una buena deglución y también ver los reflejos, ¿no? Para ver si el reflejo de nauseoso, reflejo para ver si podemos hacer una buena rehabilitación de la deglución, para que esta deglución sea adecuada y, como vos decías, Gaby, haya una coordinación, ¿no? del sector glótico, justamente para que no haya ninguna aspiración ni penetración, como lo que va a explicar el doctor, ¿no? Para que finalmente pase el alimento al esfínter esofágico superior. Y hay que recordar que en esta encrucijada, como dice nuestro amigo Horacio, aerodigestiva, justo tenemos que ese sector glótico, ¿sí? Esas cuerdas vocales nos van a permitir también, como dijimos, la parte de fonación, ¿no? Que es la parte posterior, ¿no? Que justamente ahí, la parte anterior, perdón, y la parte posterior, ¿sí? Va a permitir para la ventilación. O sea, tenemos un juego y una suma de músculos que tenemos que rehabilitar y tenemos que coordinar para que el paciente pueda ventilar adecuadamente, pueda fonar adecuadamente y pueda deglutir también adecuadamente. Entonces ahí se va sumando todo este equipo interdisciplinario, ¿no? Sí, a esto se le suma también, aparte como habíamos hablado antes, las distintas texturas en cuanto a los líquidos, en cuanto a las maniobras que se pueden hacer para también ir rehabilitando cuando estamos en esta etapa, ¿no? Que son importantes. Exacto.
Bueno, acá llegamos al Blue Test, que antes se hacía con azul de metileno, que se empezó a evaluar, la aspiración en la traqueotomía, que fue realizado por Cameron en 1973, se ponían algunas gotitas, y ahora se usa, bueno, obviamente el tinte vegetal. Esto se pone detrás de la lengua, se va a desinflar el balón, y lo que se va a permitir que la cánula de traqueotomía esté ocluida, y se hace el seguimiento del paciente, es donde se va a aspirar las secreciones para ver si esas secreciones están teñidas de azul o no. También se tiene que tener en cuenta que se va a seguir midiendo, obviamente, todo lo que es la saturación y los parámetros del paciente. Después de esto, cuando pasa esto del Blue Test, nosotros los protocolos que más o menos se van manejando, no todas las clínicas llevan el mismo protocolo. Nosotros a veces se usan en 3 Blue Test negativos, se pasa el test modificado, o a veces hacen 2-1 o 1-2, así que eso depende de cada clínica y de las circunstancias que están viviendo en cada lugar. Se pueden hacer 3 Blue Test negativos y se pasa al modificado, donde se tiñe el alimento y se le da de comer al paciente con el tinte vegetal. No sé si está la siguiente. Y se hace la misma prueba. Empezaron a hacerse Blue Test modificado por la prueba de Evans, que se llama así, y se coloca, como dijimos antes, tinte en el alimento. Bueno, y acá es una fibrobronco, que bueno, lo va a explicar Sebastián, que está teñida azul de metileno, y bueno, o el tinte vegetal, donde bueno, quedan restos de alimentación en la vía aérea, y bueno, esto obviamente es positivo, ¿no? Siguiente. Bueno, acá teníamos lo que estábamos hablando antes, el Blue Test negativo, después de 24 o 48 horas se continúa con una válvula fonatoria, se realiza 3 Blue Test, si este da negativo, como habíamos hablado antes, se pide directamente la fibra o la FES, de acuerdo si alguno cree que hay algún problema de glutorio o algún problema de vía aérea. Después se va a continuar con la tolerancia de la válvula fonatoria y se realiza el control de gases, picoflujo y deglución. Algo importante es que cuando hacemos el primer Blue Test, ¿no? Es posicionar al paciente, que esté sentado, si lo podemos hacerlo en silla de ruedas, bien posicionado junto con la terapista ocupacional, para que justamente podamos ayudar por ese primer Blue Test, ¿no? Luego uno cuando va avanzando y va viendo a lo largo del día, el paciente va a ir a la cama a hacer la siesta, y ahí también vamos a seguir evaluándolo, a pesar de que coloquemos la cama a 35 grados, vamos a ir evaluándolo, y vamos a ir aspirando a lo largo del día para ver si en algún momento aparece el Blue Test positivo, ¿no? Porque no es lo mismo como en la foto, que por ejemplo uno tiñe la base de lengua en la base de lengua y que inmediatamente yo me salga saliva, ¿sí? Por la cánula o por el catéter subglótico o periostoma, ahí me está diciendo que no tiene nada de coordinación para frenar, claro, ¿no? Y es distinto si me aparece a la hora, a las 2 horas o a las 6 horas, ¿no? Uno va viendo cuanto más tiempo tardes porque hubo más coordinación o no. Eso es muy importante, y pasarlo también de guardia en guardia, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Es importante. Bien, gracias, Marce y Gaby. Bueno, acá tenemos un protocolo que nosotros usamos en la clínica para tener en cuenta para decantar al paciente, ¿sí? Primero, obviamente, la desregulación de la ventilación mecánica,
se va a realizar la evaluación que se evalúa para decanular, como dijimos antes, el barrido de la saliva y la permeabilidad de la vía aérea. Se va a realizar, como dijimos antes, los blue-test y el blue-test modificado. Perdón, si estos dan negativo, se va a ir a la decanulación. Si da positivo, se va a pedir una FES o una fibrobronco. Si vamos a hacer una evaluación de la permeabilidad de la vía aérea, se va a tratar de poner en la cánula, o sea, de tapar la cánula. Si lo tolera, se va a esperar 48 horas, 72 horas y se pasa al proceso de decanulación. Obviamente después de hacer, nosotros tenemos la posibilidad y el protocolo está hecho para, sí o sí se decanula siempre con estudios de fibro de FES. A veces lo realizamos sin estudios, obviamente, pero bueno, tratamos de que ya quede con protocolo de que se hace con este tipo de estudios la decanulación. A veces las circunstancias, nosotros se puede permitir y lo podemos hacer y así que lo hacemos. No quiere decir que no se decanule sin estos estudios, ¿no? Sí, y también muy importante es, por ejemplo, uno ha trabajado en centros en los cuales el paciente ingresa a la clínica de rehabilitación, traqueostomizado, y ahí se realiza una fibroendoscopía, se cambia la cánula al tipo de cánula que uno quiere trabajar, ¿no? Tipo de ángulo del cuerpo, con catéter, sin catéter, o sea, va viendo con el protocolo. Entonces, uno si quiere un estándar alto, el paciente ingresa y ya hacer una fibro y ya tener la evaluación del paciente, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, como vos aclarás, Gaby, hacer una fibro cuando el blue-test da negativo, da positivo, o si no hay intolerancia a la obstrucción de la cánula, ¿no? Sí, eso totalmente. va a depender de cada. Bien, después, porque en una de las preguntas dicen que, por ejemplo, en Colombia realizan un solo blue-test para evaluar. Como vos dijiste, cada clínica tiene sus protocolos y habría que ver si capaz tienen previamente una fibro hecha, ¿no? A veces no tenés ninguna fibra y tenés que valerte por la clínica, ¿no? A veces también tenemos que contextualizar dentro del paciente, ¿no? Nosotros lo que hemos visto últimamente es la gran diferencia en la decanulación de los pacientes post-COVID, que la decanulación de un paciente, por ejemplo, con un ACV que estuvo ventilado mucho tiempo. Hay distintas situaciones y que a veces ameritan que la cantidad de blue-test que uno hace previa decanulación sean distintos, no es ni uno, o puede ser uno, pueden ser 5. ¿Qué pasa entre blue-test y blue-test? Entre blue-test y blue-test lo que tiene que haber es intervención terapéutica. Sí. Digamos, el blue-test no cura la disfagia, el blue-test no mejora la vía aérea del paciente como un arma, porque a veces nos sucede, no sé si a ustedes, que los que le repetiste el blue-test, si no hubo un tiempo en el medio donde hubo una intervención kinésica, fonobiológica, una intervención de rehabilitación de equipo, hacer un blue-test por día no nos va a mejorar el paciente. No, nosotros a veces, discúlpame, Marcia, sí. Esperamos una semanita y en ese lapso se trabaja mucho toda la parte de glutoria con fono, en el jet subglótico cuando hablamos la otra sesión, entonces se va aumentando la parte de rehabilitación, se hace más intensiva, a la vez que tal vez se disminuye también, como habíamos hablado antes, el diámetro de la cánula, entonces bueno, pero sí o sí en esto la base es la rehabilitación. Y con respecto a lo que decía de los pacientes COVID, nosotros lo que vimos es una gran diferencia. El paciente COVID como que sale más rápido comparado con los otros que tenemos que no tuvieron COVID, ¿no? Pero eso se vio bastante. Muy bien. Bueno, Seba, estamos a expectativas. Sí, yo me anoté algunas cosas acá y me permití ir editando mi PowerPoint en la medida que iban hablando, así que voy a empezar con otra cosa mientras que tenía diagramado algo, pero voy a empezar con otra cosa porque me parece que hay que seguir el hilo.
Digamos, si les parece, yo pongo la presentación y les voy contando un poco a qué viene lo mío, de dónde vengo y qué tiene que ver. Bueno, yo soy Sebastián Gando, soy médico, soy neumonólogo y hago endoscopía, me dedico hace muchos años a hacer endoscopía y hace muchos años, desde el año 2008, hago endoscopía de deglución. Y lo que están viendo ahí en la pantalla son las dos instituciones que traigo como referencia de mi trabajo con ustedes. A la izquierda, el Instituto Fleni de Rehabilitación. Para los que no están en Argentina, es un instituto de rehabilitación de mucho prestigio, que se dedica a la rehabilitación principalmente de pacientes con patología neurológica en estado subagudo, es decir, que están en transición de su episodio agudo hacia el crónico. Es una etapa muy, muy importante de su rehabilitación del paciente. Es un lugar caro, digamos, donde va gente con alto poder adquisitivo. Realmente no es para cualquiera, es un lugar de mucho renombre acá y afuera también, es un lugar que tiene aparte eh, protocolos de seguridad y protocolos de trabajo y tiene certificaciones internacionales y tiene un alto estándar de trabajo. Del otro lado está mi hospital donde trabajo, el hospital público donde trabajo, que es un hospital, como ven ustedes, de principios de siglo, ¿sí? Y que tiene tecnología de finales del siglo pasado, y donde trabajamos como el siglo pasado, y donde vemos a pacientes que no tienen, no que no tienen poder adquisitivo, sino que se cayeron del mapa del poder adquisitivo, digamos, gente que tiene que ver con situaciones marginales muchas veces. Entonces, me permito darme, digamos, el lujo de ver todo un amplio espectro de pacientes y de patologías. El Hospital Muñiz es un hospital principalmente de enfermedades infecciosas. Entonces, tenemos muchos pacientes con tuberculosis y muchos pacientes con enfermedades infecciosas que pasan por terapia intensiva y que quedan con trastornos respiratorios y deglutorios. Así que tengo una visión amplia de la patología deglutoria desde ese punto de vista. Con respecto a la rehabilitación, a los centros de rehabilitación que yo escuché que estaban diciendo ahí, el tema de donde uno trabaja principalmente la decanulación, primero les explico, digamos, que la decanulación se trabaja principalmente en terapia intensiva. Cuando uno ve los pacientes, cuando hacen las encuestas, la mayoría de los pacientes se decanulan en la terapia intensiva, y por eso quise cambiar un poquito la presentación ahora sobre la marcha mientras que hablaban, para que entiendan cuál es el impacto del trastorno deglutorio en la terapia intensiva en un paciente traqueostomizado, que es gigantesco. Segundo, cuando el paciente sale del hospital y uno pretende que vaya a un centro de rehabilitación, no se apuren a decanularlo. No tiene que ir decanulado. No es un objetivo en sí mismo. Nosotros decimos que acompañamos a los pacientes en su proceso de decanulación. El paciente tiene que demostrar que está en situación de decanulación, porque lo peor que nos puede pasar en un centro de rehabilitación, como yo trabajo, es tener un paciente que viene decanulado y que requiere recanulación, porque no maneja su vía aérea, porque no la tiene defendida adecuadamente, porque no maneja secreciones, y hay que someterlo al paciente, primero al trauma de la retraqueostomía, a la familia hay que explicarle que el paciente requiere retraqueostomizarse. Entonces, si nosotros no estamos pidiendo que el paciente no tenga traqueostomía, no tenemos problema, lo manejamos nosotros. Es decir, ha quedado un cierto aura como que si el paciente está traqueostomizado no lo van a recibir. Entonces, si hay una institución que no recibe pacientes traqueotomizados, esa institución no es la que tengo que mandar a un paciente recién decanulado. Es decir, una institución que maneja correctamente la decanulación es a donde tiene que ir ese tipo de pacientes. Entonces, cambié un poco sobre la marcha y les traje algunos estudios que tienen que ver con este tema. Miren, este trabajo es un trabajo que yo digo que es un trabajo de vida real. Son 35 pacientes, pero son pacientes traqueostomizados, esto es en terapia intensiva, una media de 30 días de traqueostomizados o luego de una intubación translaríngea de 15 días. Son estos pacientes que tenemos en la terapia. Entonces, cuando le hago un examen al pie de la cama con las herramientas que yo tengo clínicas para saber, bueno, la famosa, evalualo a ver cómo está, a ver si le puedo dar de comer. ¿Sí? Entonces, cuando lo evalúo desde el punto de vista clínico, el 45% de los pacientes creo que tienen trastornos deglutorios, y cuando le hago la endoscopía, el 80% tiene trastornos deglutorios. Miren ustedes, entonces, este tipo de pacientes, es decir, pacientes que estuvieron intubados de manera prolongada y están
extubados o el paciente de terapia que está traqueostomizado y no lo puedo sacar de terapia, el 80% tiene trastornos deglutorios, ¿sí? Y cuando luego el test de azul, el 50% tiene falsos negativos. Eso también lo tengo que saber. Es decir, si el test de azul es positivo, listo. Y si es negativo, moneda al aire. No sé lo que es. Estos estudios, miren, ahora ya con un número mucho más interesante de pacientes, son 913 endoscopías en 553 pacientes, 295 post-intubación tras laringia y 258 bajo traqueostomía, todo esto en terapia. La aspiración silente ocurre casi en el 70% de los pacientes. ¿Cuál es el mensaje? Paciente en terapia intensiva con intubación prolongada recién extubado o paciente traqueostomizado se aspira de manera silente, de manera inmediata a la extubación. Entonces el paciente no tiene que demostrar que no se aspira, porque el paciente se aspira. Lo que tiene que demostrar es que no se aspira. Lo interesante de este estudio es que después se fijaron qué hicieron con la endoscopía de deglución, qué permitió hacer la endoscopía. Entonces yo trabajo en terapia también, y no hay nada mejor para la gente de terapia que, por ejemplo, justificar una gastrostomía con un estudio endoscópico, es decir, mire, la endoscopía demuestra que este paciente no va a comer por un tiempo prolongado, yo necesito darle de comer, este paciente es un paciente que va a quedar cronificado porque tiene una lesión cerebral severa o porque requiere mucho tiempo de rehabilitación. Y justificar una gastrostomía muchas veces es difícil con la familia. Y no hay nada mejor que tener un estudio objetivo para ayudar a esto. Y miren ustedes, entonces, el 50% inició alimentación por vía de sonda nasogástrica, es decir, que no estaba para comer por vía oral. El 13% requirió gastrostomía, ¿sí? El 6% se traqueostomizó. Imagine usted hablarle a la familia sin un estudio que sea lo suficientemente potente para justificar a un paciente que no está traqueostomizado de traqueostomizarlo, ¿sí? 23% se cerraron las traqueostomías y el 30% empezó alimentación por vía oral. Es decir, que nos ayuda, un estudio objetivo que nos ayuda a tomar decisiones potentes en terapia intensiva. Fíjense este cuadro ahora, ¿sí? En este lado están los pacientes que tuvieron intubación translaringia y de este lado los traqueostomizados. Aspiración silente, aspiración y no aspiración. Vamos al último, no aspiración. Paciente que está en terapia intensiva, que tuvo intubación prolongada y lo extubé. El 43% no se aspira. Si yo le hago a las 24, 48 horas le hago un FES, el 43% no se aspira. ¿Qué significa? Que la mayoría todavía se aspira. No se apuren a darle de comer. Ese paciente es un paciente de riesgo. Paciente intubado de manera prolongada en terapia intensiva, recién extubado, es un paciente de riesgo. ¿Sí? Esperémoslos un poquito, aunque sea un post-COVID. O los post-COVID no están ventilados de manera prolongada, no reciben bloqueantes neuromusculares, no tienen diacondicionamiento, no tienen una pérdida de masa muscular gigante. Estuvieron en prono, no saben las lesiones que estamos viendo en laringe por prono, en vía aérea por prono. Entonces, guarda con los post-COVID, que se van a recuperar rápido, pero hay que ir con pie de plomo, porque si no, todo el trabajo que hicimos de ponerlo en prono al paciente, de darlo vuelta entre 5 personas, de tenerlo ventilado, que casi se nos muere, ¿sí? Lo llevamos adelante, lo trabajamos como locos, y después, por darle de comer, resulta que se aspira y está con neumonía de vuelta y lo ventiló de vuelta. Tranquilos. Pacientes traqueostomizados. Miren ustedes, no aspiración, el 14%. Solamente el 14% no se aspira. Es decir, paciente que está en terapia intensiva con traqueostomía, se aspira. Se aspira. Entonces, ayudémoslo, digamos, veamos cuáles son los trastornos que hay que corregir y trabajemos en ese sentido. Me pareció, digamos, que era importante a raíz de lo que veníamos hablando de esto, antes de explicarles un poco de qué viene el FES. 2 pequeños estudios más, 48 pacientes, 8 días intubados, 48 horas extubados, 50% de aspiración silente. 25 de silente y 50 de aspiración, 75% de aspiración total. Otro estudio. Entonces, pacientes de más de 48 horas de intubación, la disfagia clínica fue de 3 al 35% y cuando le hago el FES sube al 60%. Es decir, que si en la evaluación clínica, que es lo único que tengo, le encuentro trastorno deglutorio, listo, lo tiene. Si no, bueno, tendré que tomar medidas
para que si me arriesgo a darle de comer sea con la mayor seguridad posible. Esto es a razón de lo que venimos hablando, que no siempre tengo un endoscopio para alimentar, pero por lo menos tengan identificado a este grupo de pacientes agudos que estuvieron ventilados de manera crónica que son de altísimo riesgo. ¿Sí? No se confíen, porque muchos de estos pacientes se aspiran de manera silente. Bueno, FES, endoscopía de elusión. Aquí vamos. Antes Sí. que empiece, Seba, una pregunta. Las lesiones que están viendo ustedes por decúbito prono en la vía aérea, Sí. ¿se debe porque uno, a ver, para evitar que se autoestube el paciente, ¿no? Que ante cualquier maniobra uno insufla más el balón, o es No, por la mira, posición inadecuada que uno hace pared en la cara posterior de tráquea? es exactamente eso. Lo que estamos viendo, primero ustedes habrán visto la cantidad de neumomediastino que tenemos acá y neumotórax, ¿no es cierto? Es decir, que antes, cuando yo lo tengo intubado el paciente en decúbito supino, el tubo se apoya en la parte membranosa de la tráquea, ¿sí? Cuando yo lo tengo en prono, el tubo se apoya en la parte cartilaginosa. El cartílago traqueal es más sensible a la necrosis por presión, porque aparte se nutre por imbibición, no tiene nutrición, no tiene nutrición por vasos, es por imbibición. Entonces, la merma en la circulación, digamos, hace que se necrose, y hemos tenido pacientes que han escupido, digamos, por el tubo traqueal, digamos, cartílago entero, pedazos de cartílagos. Y seguramente se producen lesiones y microfisuras de tráquea que justifican los neumomediastinos y los neumotórax en este grupo de pacientes. Cuando hacemos la endoscopía no lo encontramos porque son pequeñas fisuras, no son grandes lesiones. Ahora, sí que hemos visto en la extubación inmediata lesiones severas de subglóticas y en la primera parte de la tráquea, justamente por el apoyo del tubo traqueal en la parte cartilaginosa. Se ve directamente el surco del tubo, se ve el surco, digamos, como si hubiera pasado un arado por la tráquea, se ve, digamos, toda la reacción inflamatoria, es en un surco del tubo, ahí, digamos, la verdad que, bueno, pero bueno, le salvamos la vida al paciente, ¿no? No, sí. Tenemos una verdadera epidemia de estenosis traqueales subglóticas. Yo les diría, digamos, para aquellos que están trabajando con COVID, porque nos pasa que, recuerden ustedes, que la posición de la cabeza cambia, digamos, también la posición del tubo, ¿sí? Y lo que nos pasa que muchas veces por querer poner el tubo bien, el manguito está muy cerca de cuerdas vocales y es la región subglótica donde más sufre el paciente. Entonces, si tienen la posibilidad de corroborar la posición del tubo correctamente, no dejen de mirar las placas de radiografía, porque me he cansado de ver los tubos mal puestos, o están puestos en un bronquio o está puesto arriba de todo. No, es muy difícil ver, yo concuerdo que es difícil en un paciente en prono ver adecuadamente la posición del túbulo traqueal, pero traten de ver la división bronquial, si pueden, digamos, y imaginarse en dónde están y tratar de evitar que el manguito quede en posición subglótica, porque estamos viendo muchas estenosis subglóticas por post-COVID, muchas, es una verdadera epidemia. Gracias, Seba. Bueno, entonces, la idea de esta charla es explicarles sucintamente y que vean alguna imagen de lo que es un FES, que es la endoscopía de elusión. FES-ST es con prueba de sensibilidad, es decir, que voy a tocar las estructuras laríngeas para ver qué sensibilidad tiene, y eso tiene relación con los trastornos dilutorios. Hay pacientes que tienen trastornos dilutorios asociados a la falta de sensibilidad. Entonces la idea de la charla es esto, es conocer cuáles son los aspectos técnicos, ver cómo es un protocolo de FES, qué voy a buscar para después interpretar y, bueno, ver sucintamente alguna alteración. Esta es la encrucijada aerodigestiva de la que tanto hablaban. Significa que este paciente pierde el reflejo adecuado para saber para dónde tiene que ir, ¿no? Si para la parte de la vía aérea o la parte digestiva. Y esto que es una coordinación absolutamente normal. Si yo agarro mi mate, trago, ni pensé, la cosa tuvo que ir para donde tenía que ir, pero este movimiento, que es absolutamente sencillo, es extremadamente complejo, y en muchos pacientes se ha perdido la posibilidad de discernir hacia dónde va cada cosa, se pierde el pasaje de un lado al otro, como vamos a ver después en algún estudio, y la idea es identificar qué es lo que está fallando para después poder decir cómo lo vamos a trabajar.
Y aquí se cruzan en esta encrucijada varias cosas, no solamente hacia donde tiene que ir, sino que en este grupo de pacientes nos juntamos aquellos que estamos dedicados de manera multidisciplinaria a este trastorno, cada uno con su visión. Nosotros, cada uno, imagínense que cada uno viera un color diferente, cada uno de nosotros ve un color diferente y entre todos vemos el arco iris. Eso sería un poquito el mensaje. El mensaje no es que esto le pertenece a alguien, ¿no? Yo tengo una visión seguramente bastante diferente de la del otorrino. Y no significa por eso, digamos, que yo quisiera reemplazar al otorrino. Para nada, digamos. Y lo mismo pasa entre los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, la gente que decanula a los pacientes, la gente de nutrición. Todos nosotros vemos un color diferente. Y cuando nos juntamos todos juntos, vemos realmente la imagen en su color pleno y podemos hacer una aseveración más fidedigna de la foto que estamos viendo. Y nuestro trabajo este trabajo de la devolución tiene que ver justamente con esto, con rehabilitar al paciente, con la decanulación del paciente asociada a los trastornos dilutorios y lograr que el paciente finalmente pueda comer lo mejor posible. ¿Cómo trabajamos? Como les dije, con un grupo multidisciplinario. Lo que están viendo ahí es la foto del equipo de trabajo de dilución de la clínica de dilución de Fleming, donde está la gente de rayos, el kinesiólogo experto en dilución, la fonoaudióloga experta en dilución, una nutricionista y la kine que trabaja vía aérea y decanulación, y quien les habla, que hace la endoscopía. Entonces, todos los martes nos juntamos en Fleni, hacemos lo que llama la clínica de dilución, que tiene como objetivo el diagnóstico de las patologías de los pacientes, y hacemos videofluoroscopía o endoscopía, o los dos estudios en simultáneo o al mismo tiempo o por separado, pero la idea es que el paciente tenga una versión absoluta. Evaluamos vía aérea, progresamos de canulación, ese trabajo que yo le mostré antes, ese trípode de rehabilitación, de dilución y de canulación, lo hacemos como método de diagnóstico de situación del paciente todos los martes. No paró en pandemia, el trabajo, seguimos adelante con protocolos. Y bueno, el cuento viene a cuento. Es que cuando empezamos con esto éramos poquitos los que hablábamos de FES, y ahora me alegra mucho que se diga tanto la palabra FES porque ha tomado mucho revuelo. ¿Y en qué sentido? Había mucha reticencia a la idea de hacer una endoscopía a un paciente que requería un proceso de evaluación de dilución como un gesto demasiado violento. Y lo que hemos visto es que la endoscopía de dilución no solamente está bien tolerada, sino que aparte tiene casi nulo problema sobre efectos adversos del paciente, y nos brinda una cantidad de información sumamente valiosa. Entonces, bueno, se ha estandarizado en muchos lugares, en muchas clínicas de la ciudad de Buenos Aires. No se le da de comer a un paciente que sale de terapia intensiva si no sale con un FES. El FES es una técnica objetiva porque me permite a mí grabarlo y que eso pueda ser evaluado por otra persona. Es un examen versátil. Yo puedo estar, como van a ver ustedes, en la sala de endoscopía, puedo estar en la sala de radioscopía, me puedo llevar el equipo y hacer el estudio en paralelo con radioscopía, o me puedo ir a la cama del paciente, puedo ir a la terapia intensiva, lo puedo llevar a donde sea. Me permite evaluar la dilución, me permite evaluar cuál es la respuesta a la terapéutica que yo le di al paciente para mejorar su dilución, y puedo evaluar también su vía aérea. Los componentes son primero la evaluación anatómica, primero el vistazo sobre lo que estoy mirando, sobre la evaluación funcional, cómo se mueven las estructuras laríngeas, cómo maneja la saliva el paciente. Para eso es fundamental, hay que teñir la saliva, si no la saliva es transparente y no se ve. Por lo tanto, cualquier colorante de torta que no sea rojo, puede ser azul, puede ser verde, puede ser amarillo, no rojo, y el yogur no tiene que ser de frutilla. Se los pido por favor, porque lo rojo, adentro todo es rojo. Entonces tengo que lograr un color que sea diferente. Por eso el test de azul fue principalmente azul, pero se puede hacer con otro color también. Y está evaluado y tiene la misma sensibilidad. Evalúo cuál es la protección de la vía aérea durante la ingesta y cómo coordina la respiración con la dilución. Y también puedo evaluar maniobras de dilución especiales para protección de vía aérea, como chin down o lateralización de cuello, y qué pasa con el paciente. Y más interesantemente, puedo darle de comer todo lo que quiera,
¿no? Puedo darle por comer un plato completo y evaluar si el paciente se cansa o no se cansa, y si fracasa con el tiempo en su dilución, que al principio no fracasaba, ver si el paciente se cansa y empieza a relajar mecanismos de protección de dilución y corre riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que yo le puedo aplicar el FES? Bueno, ya saben ustedes, después de lo que hablamos, que los pacientes en terapia intensiva son el target absoluto. Pacientes traqueostomizados, pacientes con estados mínimos de conciencia, sobre todo el manejo de saliva. Puedo hacer pacientes ambulatorios y, como le dije, entonces la finalidad es vía aérea superior, vía aérea inferior y el componente orofaringio de la dilución. ¿Cuáles son los trastornos asociados a los trastornos dilutorios que nos interesan? Las enfermedades neurológicas. El cáncer de cabeza y cuello tiene alta tasa de trastornos dilutorios. En los pacientes mayores, principalmente pacientes con trastornos neurológicos y con Alzheimer. El paciente respiratorio, el EPOC, tiene trastornos dilutorios. Los EPOC de más de 70 años, 40% tienen trastornos dilutorios y a veces nos vienen con tos. Y yo pienso que es un problema que el paciente es EPOC y tiene moco y no maneja el moco. Bueno, señor, usted es un tosedor crónico y pobrecito tiene trastorno dilutorio. Nadie le pregunta. Y usted se atraganta, ¿sí? Vamos a ver los protocolos de escalas, la evaluación cómo se hace una evaluación con alimentos y con líquidos y un poquito del tema de seguridad. Este es el lugar donde el gabinete de endoscopía que tenemos en Fleni. Entonces usamos los endoscopios, los Ambu, que son los endoscopios descartables, porque nos permiten principalmente manejar costos más accesibles que un endoscopio, con un laringoscopio. Nos permiten tener la portabilidad de la pantalla para poder grabar los estudios. La pantalla está conectada a un televisor para que el resto del equipo vea. Nuestra manera de trabajar es todo el equipo junto en un lugar, viendo todos, así todos vemos los colores diferentes y armamos una imagen entre todos. Recuerden ustedes que mi visión va a ser diferente a la visión del kinesiólogo, va a ser diferente a la visión de la fonoaudióloga, pero entre todos logramos tener una imagen completa. Entonces, bueno, ahí tienen el gabinete con la aspiración, con un oxímetro de pulso, ¿sí? En esta paciente que está traqueostomizada, y bueno, este es un poco en momentos de COVID, como estamos trabajando, para darles una idea de que se puede trabajar. Ahí estamos haciendo una endoscopía a través del filtro de la traqueostomía para evitar la mayor cantidad de fuga posible. Para que tengan una idea de la imagen que vamos a ver, y ustedes estuvieron viendo algo previamente, bueno, las cuerdas vocales, la comisura anterior, la comisura posterior, el cartílago aretinoideo, aquí está el epiglotis y esto es el repliegue ariteno epiglótico, ¿sí? A los costaditos, los senos piriformes, y esta es la posición del endoscopio cuando yo hago una endoscopía de dilución. Me pongo por detrás del paladar blando del paciente y lo miro, como si fuera un balcón, miro hacia abajo a ver qué está haciendo el paciente cuando yo le doy de comer. Entonces le digo, bueno, póngase el alimento en la boca y no lo trague, y yo miro para abajo a ver si el alimento se cae o no se cae. Le digo, aguántelo ahí, no lo trague, no lo trague, no lo trague, y cuando yo te digo, bueno, ahora tráguelo, miro cómo traga, miro si antes de tragar el alimento se cae o no se cae. Yo no debería ver pasar el alimento hacia abajo, el paciente debería tragar sin que yo vea el alimento caer, ¿sí? Y cuando termina de tragar, porque todo eso se comprime y yo no voy a ver, hay un momento que se llama fase blanca, que lo vamos a ver, en la cual yo no veo nada, estoy así, estoy ciego, ¿sí? Ciego, no veo nada, y de repente se abre todo nuevamente y yo veo los restos de la comida, ¿sí? Y veo si la comida pasó el plano de la vía aérea también, me asomo un poco más, me voy hacia abajo, me acerco a las cuerdas vocales a ver qué pasó con la comida. Es decir, yo con la endoscopía de dilución no veo la fase oral, porque estoy detrás del paladar blando, no veo cómo mastica, cómo maneja el bolo alimenticio, eso yo no lo puedo ver. Sí puedo ver lo que pasa en el momento de que el alimento está cayendo, ¿sí? Entonces veo si el paciente tiene lo que se llama caída prematura del alimento, caída del alimento antes de que dispare la fase de disparo deglutorio, fase predeglutoria. La fase intradeglutoria no la voy a ver porque el paciente cierra todo y me tapa, no veo nada. Y después cuando el paciente se relaja en la fase postdeglutoria es donde yo puedo ver.
como le dije, entonces fase predeglutoria, fase postdeglutoria, eso es lo que yo veo, ahí está explicado un poquito lo que vimos recién. En la observación postdeglutoria lo que yo voy a ver son los restos del alimento, cómo dejan lo que llaman las zonas de retención, que es la zona donde queda el alimento depositado, por detrás de la epiglotis, lo que llama la valécula y los senos piriformes, principalmente son las zonas de retención principales donde se retiene saliva y donde se retiene alimento en el postdeglutorio. Y si dentro del vestíbulo, es decir, todo ese cono que hay entre la epiglotis, los aritenoides y las cuerdas vocales hacia arriba, ese cono que yo tengo, me voy un poquito para atrás así les muestro, este cono que están viendo con el número 3, eso se llama vestíbulo. Ese vestíbulo siempre debe estar limpio de alimentos, a ver si el alimento entró o no entró ahí. No se preocupen que vamos a tener imágenes de todo esto y lo vamos a ver. Voy a poner ciertas escalas para que haya una manera de decir las cosas, un idioma similar entre todos, y para que cuando yo haga un informe, la gente entienda de lo que estoy hablando. Es decir, ¿qué grado de retención tiene el paciente de saliva cuando lo observo por primera vez? Y acá hago un pequeño paréntesis para todos nosotros los colegas. Cuando yo hago una prueba de dilución, lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto que hay una retención de saliva antes de empezar la prueba de dilución, y cuando yo le doy de comer al paciente, va a generar más saliva. Entonces, lo que me permite a mí el endoscopio, es que no tengo yo con el fluoroscopio, con la video de dilución, es quedarme ahí a ver qué pasa una vez que terminó la prueba. Lo que nos pasa habitualmente es que entre el minuto y el minuto y medio, casi los 2 minutos, el paciente se inunda de saliva. Si yo me quedo con la primera evaluación de saliva, la primera objetivación, cuando yo lo miro por primera vez antes de darle comer, en la retención de saliva, quizás me estoy equivocando. Tengo que esperar a terminar. Yo hago las dos cosas. Hago una objetivación primero de cuál es el grado de saliva antes del estudio deglutorio y postdeglutorio. Más allá de lo que vimos, que más allá de los 2 minutos el paciente ya limpia toda la saliva y no sigue generando. Hemos probado con quedarnos 3 minutos y más allá del minuto y medio, 2 minutos el paciente, pero sí hemos visto cambios en los niveles de los grados de retención de saliva en el postdeglutorio. La escala de penetración y aspiración es una escala que doy cuando le doy de comer y tiene que ver con qué plano de penetración hacia la vía aérea tiene el alimento. Y por último, la escala de residuos, que tiene que ver con el postdeglutorio. Cuando termina de tragar, ¿qué deja a la vista? De ninguna manera les voy a pedir a ustedes que entiendan de memoria esto, porque ni yo me lo acuerdo. Pero miren ustedes, no, sí, yo me lo acuerdo, pero vean ustedes que va desde que el material no entra a la vía aérea, en una escala sucesiva de penetración hacia las cuerdas vocales y por debajo de las cuerdas vocales, hasta un último punto, esta es la escala de penetración y aspiración, que el material entra a la vía aérea en el 8, pasa por debajo de las cuerdas vocales y el paciente no logra expulsarlas, ¿sí? Y para cada una de estas cosas hay un puntaje de tal manera que la persona, yo tiendo generalmente a no poner un número y a poner un mensaje más a describirlo esto, porque no todo el mundo está en el tema y la idea es que alguien que tiene que tomar una decisión que no conoce la escala de penetración y aspiración la pueda tomar de todas maneras. Lo mismo pasa con el grado de saliva, yo hago la descripción y pongo el número aparte también, pero miren ustedes la estructura laríngea que como la habíamos visto antes, ahora está dada vuelta, está al revés, la epiglotis hacia abajo, pero 0 sería que uno ve cierta humedad nada más en las estructuras laríngeas. 1 es cuando la retención es por debajo de lo que se llama la corona laríngea, por afuera de la laringe, perdón. 2 cuando está tocando el borde del vestíbulo, ¿se acuerdan del vestíbulo? Y 3 cuando está por dentro del vestíbulo, la saliva. Y esto es lo que cambia entre el predeglutorio y el postdeglutorio, porque el paciente se carga de saliva después de hacer el FES y cambia el puntaje. Entonces hay que tener mucho cuidado de no solamente informar la escala de retención de saliva antes de iniciar el FES, sino también post-FES. Y esto es la escala de residuos que deja el paciente, que yo les dije que era sobre el vestíbulo y sobre los senos piriformes, sobre si deja poquito, más o menos, mucho o
ocupa toda la zona de retención con restos postdeglutorios. Es muy importante esto porque los restos postdeglutorios son los que después uno se aspira en el postdeglutorio, ¿sí? Si uno deja mucho resto, ese es el resto que pone en peligro la seguridad de la vía aérea en la situación postdeglutoria. La receta de cocina del FES, ¿cómo lo hacemos? Bueno, damos cantidades progresivas, en este caso de un semisólido. Nosotros arrancamos siempre con semisólidos. Los sólidos y los líquidos son los más difíciles de manejar desde el punto de vista del glutorio, ¿sí? Entonces empezamos con un semisólido que podría ser un yogur firme, por ejemplo, en cantidades progresivas. Como le dije, el endoscopio entre el paladar blando y la epiglotis. Le pedí al paciente que lo tenga en la boca, que no lo trague, y veo si se le cae de todas maneras, es decir, que falla una de las zonas, una de las compuertas que hablamos previamente, que es el velo laringio. El velo acá del paladar blando generalmente cierra y me permite a mí que no se caiga. Si esto se libera, ¿sí? y está libre, prueben ustedes, traten de tener algo en la boca después cuando terminemos ahora, y fíjense ustedes que aunque yo haga así, si no trago, las cosas no caen para atrás. Bueno, a los pacientes se les caen las cosas para atrás, ¿sí? Porque falla esa compuerta. La fase blanca es cuando el paciente deglute, que yo no veo, y después está la etapa faríngea de deglución, donde se blanquea esta situación, se abre la imagen y yo veo cuáles son los restos del alimento que quedó. Con los líquidos es lo mismo. Por favor, coloreen los líquidos. Coloreen los líquidos. Y no le den jugo de frutilla. Nada de rojo, ¿sí? Pónganle azul o pónganle verde. Hasta chocolate me lo banco. Pero por favor, nada de frutilla, porque no lo van a ver. La dificultad que hay con el líquido es que hay que tener mucho ojo para verlo, porque el pasaje es extremadamente rápido. Entonces uno tiene que estar muy entrenado para hacer un FES con líquidos y darse cuenta si el paciente se aspira o no se aspira en el predeglutorio sobre todo. Se puede dar con una jeringa con prolongador a pacientes que tienen estado mínimo de conciencia y uno cree que tiene el reflejo deglutorio conservado. Se puede dar con una cuchara, con un sorbete finito, no con sorbete, y se puede darle al paciente un vaso, tratando de que el paciente no haga esto. Eso no, porque eso compromete seguramente la vía aérea. Tratar de que el paciente tome un poco, tenga el líquido en la boca, después trague. Y si quiere más seguridad, que trague mirando para abajo, trague, ¿sí? Pero nunca empinar el vaso. Si el paciente tiene aspiración con alguna presentación, se considera entonces que fracasó con la textura, y se puede cambiar la textura, ya sea aumentando la textura cuando la textura es muy baja, ¿sí? O directamente darlo por terminado si es un semisólido, no avanzar hacia ningún otro tipo de textura. En el cambio, si fracasa con un sólido, y yo le di un sólido primero, lo que puedo hacer es bajar la textura, a ver si el paciente mejora con eso el manejo del bolo. Disfagia no es aspiración. Y hay un conjunto de trastornos deglutorios que ponen en riesgo la seguridad de la vía aérea, que no son disfagia, que no son aspiración. Y es, por ejemplo, la falta de sensibilidad en la laringe. Si el paciente no tiene sensibilidad, si yo lo toco y no tiene sensibilidad, bueno, el paciente no va a sentir cuando la comida pase por ahí y depende solamente de su reflejo para comer. Si el paciente en la evaluación tiene una parálisis cordal, tiene alta chance de aspirar. Si la parálisis cordal es bilateral, mucho más. Fíjense ustedes que solamente parte de la observación. Si yo en la observación veo que el paciente no maneja saliva y se está aspirando la saliva, bueno, listo, ya estamos, ya sé que por ahí no va. Si el paciente deja cantidad excesiva de residuos en los senos piriformes o en la valécula del postdeglutorio, sé que el paciente tiene riesgo. Estamos hablando de riesgo, ¿sí? Y tengan en cuenta que esto es una foto. El paciente después se va a la habitación y bueno, y siempre está el familiar que le da el alfajor, ¿no es cierto? Porque el paciente le pidió alfajor, el paciente no habla,
tiene estado de microconciencia y le pidió el alfajor, y si le dan el alfajor. Entonces, tenga mucho, entonces es importante la transmisión a la familia de las situaciones de riesgo que encontramos cuando hacemos el FES. Bueno, la aspiración predeglutoria es el velo lingual, como les dije yo, el mal cierre, el alimento se nos cae para atrás. La disminución de la sensibilidad, como les dije previamente, y el retardo del disparo deglutorio, ¿sí? El paciente traga, el alimento se cae y toca la valécula y no dispara, o toca los senos piriformes y dispara más abajo. Cuando nosotros encontramos la caída prematura, decimos que el paciente dispara en valécula o dispara en seno piriforme cuando el alimento se cayó y recién dispara el alimento al tocar esas estructuras. Recuerden ustedes, cuando hablamos previamente, que yo no debería ver en el disparo predeglutorio el alimento, no lo debería ver en un FES. Se puede producir trastornos predeglutorios por problemas sensitivos, eso pasa mucho en pacientes traqueostomizados. La sensibilidad de la laringe tiene que ver con el pasaje de aire a través de la laringe. Cuando el paciente está traqueostomizado pierde sensibilidad, pero también puede ser por trastornos neurológicos en sí mismo, por la ausencia de reflejo de oxígeno y porque hay una falla en la actividad mecánica del cierre glótico. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, que tienen expiración prolongada, nos pasa muchas veces que no coordinan adecuadamente, el paciente está expirando en el momento que deglute, ¿sí? Y muchas veces se produce ese atragantarse, que es típico del paciente con EPOC porque el paciente fracasa en su deglución. En la aspiración intraglutoria yo en el FES no lo voy a ver, lo voy a inferir, porque como dijimos está en la fase blanca, lo voy a ver en la fase postdeglutoria cuando revise las cuerdas vocales y vea que hay alimento que pasó a través de las cuerdas vocales y que no lo había visto previamente en la fase predeglutoria. Los eventos adversos de un FES son náusea, laringoespasmo, síncope vasovagal, reacciones adversas a los anestésicos tópicos y epistaxis. Como les dije, yo llevo desde el 2008 haciendo FES, hago entre 5 y 7 FES por semana, solamente en Fleming, aparte de los que hago de manera, digamos, en las clínicas donde trabajo. Todos estos efectos adversos, cada uno de estos contados con los dedos de una mano. Es decir, que realmente es extravagante tener complicaciones por hacer un FES. Vamos a ver un video de la preparación. Ahí estoy coloreando el paciente. El paciente está en rayos. Voy a hacer un FES en rayos. Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. FES y videofluoroscopía. Le pongo el anestésico tópico nasal, por donde yo voy a entrar. Acá es un poco, nosotros como hacemos las dos cosas al mismo tiempo, lo tenemos estandarizado, la cantidad de espesante y la cantidad de bario que usamos, y eso nos cuesta bastante encontrar una estandarización. Bueno, lo hemos estandarizado cuál es la cantidad que ponemos de cada cosa. Hacemos la prueba de sensibilidad, así que con el endoscopio voy tocando, ahí ven ustedes, el paciente se queja de que le toco la laringe, o que le disparo el reflejo de defensa, ¿sí? Y después después de darle de comer, veo los restos postdeglutorios del paciente. Ahí están viendo la imagen del endoscopio. Luego de eso le hago anestesia en las cuerdas. Una vez que le hago anestesia en las cuerdas, el FES se terminó, hago una evaluación de la vía aérea y hago un cambio de canalera de traqueostomía bajo endoscopia. Eso me permite a mí también observar si hay lesiones en la vía aérea que antes no fueron identificadas. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Pequeño paréntesis. Nosotros se estuvo hablando de este tema y por eso lo traigo de vuelta sobre la mesa. El tema de la endoscopía en pacientes que están traqueostomizados. Nosotros en Fleming recibimos pacientes traqueostomizados de otras instituciones y son pacientes con trastornos neurológicos, es decir, que ninguno está haciendo deporte, no se van a agitar, están todos en silla de ruedas. Y a algunos les cuesta hablar, por no decir a la mayoría. Entonces no se nos van a quejar. Entonces el paciente que viene a Fleming, nosotros hacemos un cambio de cánula de traqueostomía, como dijo Maggie, para lograr tener la cánula que a mí me gusta para trabajar este tipo de pacientes, o vemos la anatomía y adecuamos la cánula, pero también para observar lesiones en la vía aérea. Y aquí traigo
aquí traigo a colación la pregunta del porcentaje de lesiones. La mayoría de las lesiones tienen que ver con granulomas, ¿sí? Y los granulomas tienen que ver principalmente no solamente con la traqueotomía, sino con la aspiración de saliva con contenido de ácido gástrico. Y la mayoría de los granulomas mejorando la dilución y con tratamiento antiácido. Así que no se pongan a hacerle láser a los pacientes ni ninguna cosa estrafalaria hasta no lograr que el paciente mejore con antiácidos y con terapia antirreflujo. Hemos tenido granulomas que ocupaban la totalidad de la vía aérea y que han desaparecido con tratamiento antirreflujo, así que tenemos tiempo en estos pacientes para hacerle la microcirugía de laringe o de tráquea que querramos hacerle, pero no nos apuremos para eso. Maggie, no sé si querías decir algo. No, justamente esto de que uno, o sea, trabajando en Fleni, que uno se ha encontrado con varias sorpresas justamente cuando ustedes realizaban el FES, ¿no? En el primer cambio de cánula, o sea, cuando venían y los granulomas o que nos encontrábamos, y qué necesario era para después nosotros poder trabajarlo, ¿no? Cuando Sí, sí. hacíamos la clínica de evolución. Ni hablar de pacientes que nos hemos encontrado con trastornos de conciencia, con mínima conciencia, y que los familiares decían que comía sin problema, estaba traqueostomizado, y tenía una estenosis subglótica completa. Obviamente no se iba a aspirar porque no tenía por dónde pasar el alimento. Y nos hemos encontrado varias veces con estenosis subglóticas severas en estos pacientes que, como les digo previamente, no sé qué. Entonces, la observación es mandatoria para nosotros en este tipo de pacientes siempre. Siempre una vez le vemos la vía aérea. ¿Cuál es el gol estándar entonces para evaluar deglución? ¿Qué hacemos? ¿Videofluoroscopía o hacemos FES? Veamos una videofluoroscopía porque después les voy a mostrar las dos cosas al mismo tiempo, un poco para que tengan la imagen de una videofluoroscopía. Vamos a ver el paciente, le van a dar el elemento, tengo la etapa oral, que esta etapa oral yo no la veo con el FES porque mi endoscopio va a estar aquí. Acá el paciente tragó, y miren ustedes cómo deja residuos en esto que es la valécula. Aquí están los senos piriformes y aquí por delante del esófago, que es por donde traga, está esta columna de aire que es la vía aérea. Miren ustedes la cantidad de resto y la cantidad de tragos que necesita hacer el paciente para poder limpiar el alimento que tiene. Vuelta a tragar el paciente, van a ver, el paciente traga y hasta que el alimento no baja, hasta esta zona no dispara, ¿sí? Y después el alimento se le va para arriba, así que tiene un problema del velo lingual severo y tiene un reflujo completo del alimento hacia la boca. Lo van a ver nuevamente a continuación. Aquí trato de protegerle un poquito más la vía aérea, pero siguen viendo que el paciente traga hasta acá, que está la valécula, y dispara muy abajo la delusión, y otra vez el alimento fue a la boca y volvió. ¿Sí? Pero es más que nada para que vean un pantallazo de cómo es una videofluoroscopía, para que entiendan lo que van a ver a posteriori. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una videofluoroscopía. Si la tengo es mejor, le hacemos un FES. Bueno, depende. La pregunta no es qué es mejor, sino qué necesito ver. La videofluoroscopía tiene algunos problemas, que es que, bueno, el paciente necesita estar sentado y necesito llevarlo a un fluoroscopio. No solamente eso, sino que aparte del fluoroscopio tiene que haber alguien que sepa realmente informar esto, que muchas veces nos encontramos con problemas en los informes porque no todo el mundo sabe hacer una videofluoroscopía de dilución. Y la técnica de videofluoroscopía tiene menor sensibilidad que el FES para aspiración. Es decir, si yo quiero ver aspiración, el estudio es el FES, no la videofluoroscopía. Miren ustedes acá, les traje algunos estudios: videofluoroscopía versus endoscopía de dilución. 28 pacientes con disfagia y patología neurológica. En los estudios hechos de manera secuencial, primero hicieron videofluoroscopía y inmediatamente después le hicieron el FES. La caída prematura de alimentos fue similar. La retención faríngea fue encontrada en 3 de 28 pacientes en FES y ninguno en la videofluoroscopía. No encontraban retención. Y en 3 de 28 pacientes fueron positivos para aspiración en el FES y no en la videofluoroscopía. Esto tiene que ver con que para que el alimento se vea en la videofluoroscopía tiene que tener una cantidad de bario, ¿sí? Para que se vea. Y hay pequeñas cantidades, es probable que no lo pueda ver en la videofluoroscopía porque es muy poquito, y entonces la aspiración pequeña no se ve en la videofluoroscopía y se puede ver en el FES.
Este estudio son de 400 pacientes, en 56 se hicieron los dos estudios al mismo tiempo, y en este estudio por lo menos fueron iguales, es decir, que por lo menos son iguales. No hay, el FES para aspiración nunca es menor que la videofluoroscopía. Después hay otra serie de estudios que aparecieron haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y en resumen de eso, podemos decir que la mayoría de los hallazgos son concordantes, no hay discordancia severa, pero cuando yo analizo, vieron las escalas que vimos de penetración, aspiración y de saliva no se puede ver por videofluoroscopía, pero de penetración, aspiración y de residuos, los puntajes son peores en el FES, y yo veo más cosas en el FES, y para que entiendan eso, miren la imagen, están viendo un FES y una videofluoroscopía al mismo tiempo, y la sensación que me da el FES, miren ustedes, acá tengo la retención por videofluoroscopía y miren lo que es el FES, acá están las cuerdas vocales, ¿no? Y evidentemente es de un impacto mucho más importante y por eso las escalas son diferentes. Nosotros hicimos ese mismo estudio, lo veníamos haciendo hace mucho, lo hicimos por puro gusto, que nos dimos de hacer las cosas al mismo tiempo, a ver qué pasaba, y nos dimos cuenta de ver aspiraciones en endoscopía, y decir, bueno, prendé el fluoroscopio porque se está aspirando. Prendíamos el fluoroscopio y no veía la aspiración en el fluoroscopio que estaba viendo en vivo en el endoscopio. O sea, ¿por qué? Porque el bario con el alimento se mezcla con la saliva, baja la intensidad del bario y no lo veo en el fluoroscopio. Pero veíamos claramente cómo el paciente se aspiraba saliva con alimento y en el fluoroscopio no se veía nada. Entonces, si yo quiero ver aspiración, el FES es de los dos métodos el mejor, sin ninguna duda. Les voy cerrando con un paciente, ¿sí? para que vean un FES. Paciente con post-COVID. Hablamos de post-COVID. Bueno, veamos post-COVID. Entonces, lo primero que veo es la anatomía del paciente. Veo cómo mueve las cuerdas. Ven que el paciente tiene humedad en la laringe, pero más que humedad, tiene retención de saliva aquí. Miren la saliva, ¿sí? Está cerquita de esto que es el vestíbulo. Este es el surco interaritenoideo, por donde habitualmente el paciente tiene penetración de saliva y caída de las cuerdas vocales. Es un paciente de riesgo en su manejo de saliva. Esta es la sonda que utilizamos nosotros para hacer la prueba de sensibilidad. Tocamos las estructuras, miren, le toco la epiglotis y el paciente no hace nada. Le toco la epiglotis y el paciente no defiende, no tiene sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando el alimento toque la epiglotis el paciente no va a sentir nada. No se va a defender. Le toco un seno piriforme izquierdo. Le mando la sonda al seno piriforme izquierdo. Y el paciente no hace nada. Es decir, que cuando el paciente acumula el alimento en el seno piriforme tampoco va a hacer nada. Le toco ahora el seno piriforme del lado derecho y el paciente deglute. Es decir, que reaccionó al tacto del seno piriforme. Miren ustedes la posición de la sonda ahora, a ver si logran ver. Vamos a repetir la imagen. Miren la sonda, lo que hace la sonda. ¿Dónde está? Miren la saliva en el vestíbulo. La sonda está ahora. Esta es la epiglotis y la sonda está justo adentro del vestíbulo. La sonda cabalga desde el seno piriforme hacia adentro y hace que la epiglotis no pueda cerrarse y que el paciente se aspire saliva. Miren ustedes, simplemente no le di de comer y miren toda la información que me dio el FES ya. Solamente con una endoscopía para mirar. Le toco las cuerdas y el paciente tiene un reflejo solamente en la intensidad del tacto, es decir, nosotros llamamos un reflejo lento. Lo bueno es que con la sonda le puedo tocar cada una de las cuerdas y ver qué diferencia hay de sensibilidad entre una cuerda y la otra. Sí, es que yo puedo tocar puntualmente con la sonda, esto es un invento más de Infleni. Pero bueno, están viendo ahora en el lado derecho la endoscopía. Miren la endoscopía y miren ustedes la fluoroscopía. Y miren ustedes la sensación que le da esta caída con respecto a lo que veían previamente en el FES. Caída del alimento, todavía no dispara la deglución, lo ven acá. Se va hacia el seno piriforme. Miren ustedes, en el seno piriforme
Y aquí en una imagen bidimensional no lo entiendo, pero aquí sí estoy entendiendo. Y miren a ustedes cómo de lo que estaba anteriormente ya veo que había penetración de alimento que antes previamente no lo estaba viendo en la fluoroscopía. Para que vean cómo amenaza y cómo el paciente se aspira. Aquí sí estoy viendo la aspiración en la videofluoroscopía que estoy viendo en la deglución, la videodeglución con el FES. ¿Sí? Miren ustedes cómo el paciente empieza a cargarse de saliva y cómo diluye el alimento. Eso es lo que yo les comentaba a ustedes. ¿Sí? Y no veo nada en la videofluoroscopía. Miren la saliva con el alimento. Como tiene poco vario, no soy capaz de verlo en, en la videodeglución. Entonces, por eso les comentaba que es mucho mejor para este tema de trastorno deglutorio de aspiración, saber si se aspira o no, hacer un FES que una videofluoroscopía. Un poco ahí el paciente traga, el alimento se cae, ¿sí? Y después dispara. Anestesia en las cuerdas vocales, se terminó la deglución, y estoy viendo ahora por debajo de cuerdas la posición de la cánula de traqueostomía. Una obstrucción, cuando el paciente hace valsalva, el paciente se obstruye, es decir, que tiene compresión dinámica excesiva de la vía aérea, eso no debería pasar. Todo esto, miren la cantidad de información que yo puedo sacar del estudio, no solamente si el paciente se aspira o no se aspira. Le reviso la vía aérea, ese colapso es normal, hasta ahí va bien, no debería haber más de 50% de luz obstruida con el colapso, con el valsalva, no era lo que pasaba arriba. Y finalmente pongo la cánula y veo que la cánula esté bien y que el sellado del balón sea el correcto. Este es el estudio que nosotros normalmente hacemos en un paciente cuando hacemos un estudio de deglución. Anatomía, saliva, deglución, vía aérea y cánula de traqueostomía. Esta es la manera con la cual nosotros trabajamos, y me parece que lo importante de esto es ver que ustedes vean la cantidad de información que yo saco con un estudio que muchos hacen, se aspira o no se aspira, pero no es todo, como estamos viendo ahora. Entonces, cuando veo un paciente que tiene penetración laringea, aspiración o aspiración silente, tengo que saber que el riesgo de hacer neumonía es 4, 10 y 13 veces más que aquel que no lo tiene. Entonces yo evalúo riesgo, no solamente, digamos, el paciente se aspira, pero no hizo nunca neumonía. Está bien. Tiene 10 veces más posibilidad de hacer neumonía que aquel que no se aspira. ¿Está bien? O sea, evalúo riesgo. El paciente es un todo, no es solamente el informe del FES, es un montón de cosas. El FES me ayuda a tomar decisiones. Entonces, última diapositiva, ¿para qué sirve la videofluoroscopía y para qué sirve el FES? En la tabla, en la parte de la izquierda, ven la videofluoroscopía. La videofluoroscopía me permite a mí ver todas las etapas de la deglución, sobre todo la esofágica y la oral, y la etapa intradeglutoria, que con el FES yo no lo puedo ver. ¿Sí? Puedo medir impacto de intervenciones, puedo ver si el problema, si yo supongo que el problema es, por ejemplo, del esfínter esofágico, que no se relaja adecuadamente y el paciente retiene alimento por eso, o que el paciente no es apto para hacer una endoscopía. La endoscopía de deglución tiene una indicación segura, que es el paciente que sospecho alto riesgo de aspiración. Veo cómo maneja la saliva, que de otra manera no lo puedo ver. Puedo evaluar sensibilidad, que con la videofluoroscopía no lo puedo hacer. Puedo evaluar la fatiga, le puedo dar de comer un plato entero de ravioles y ver cómo come los ravioles, y si el paciente no solamente fracasa con los ravioles, sino que si se cansa o no se cansa. Y eso es muy importante, porque con la videofluoroscopía estoy muy limitado en el tiempo, puedo hacer pocas intervenciones, puedo darle poco de comer. En cambio, yo con el FES puedo quedarme que el paciente coma todo el plato, y lo que nos pasa es que muchas veces el paciente arranca muy bien con sus mecanismos deglutorios, y en la medida que se va cansando, porque como todo músculo, el músculo que no ha trabajado durante mucho tiempo se fatiga rápidamente y tiene el mismo fracaso de fatiga que tiene todo el resto de la musculatura que conocemos. Se fatiga el músculo y fracasa. Entonces, le diría, bueno, entonces por ahí no lo limito en la textura, lo limito en la cantidad.
puedo hacerle las maniobras y ver cómo de protección de vía aérea, chin down, lateralizar, y ver cómo traga de esa manera también. En el paciente que no está apto para hacer una videofluoroscopía, ideal el paciente que está en cama, ¿no? Yo me voy a la cama y le hago eso. Puedo hacerle las veces que quiera, si quiero 3 veces por día, le hago 3 veces por día al FES, no esté limitado por la radiación. Le puedo dar cosas reales de comer, y me permite también ver las alteraciones anatómicas que de otra manera no puedo ver. Bueno, espero que haya sido este pequeño pantallazo de FES, una introducción de FES, espero que lo haya entusiasmado y digan, bueno, tengo que conseguirlo, lo quiero, pero el mensaje es lo siguiente, estamos hablando, como dicen en la televisión, fuera de cámara, y el mensaje es el siguiente. Por supuesto que cuanto yo más herramientas tengo, la decisión va a ser más adecuada y más segura, pero si no tengo una herramienta, tendré que maximizar todo lo que tengo, sabiendo ahora el riesgo que tiene el paciente. Porque lo importante es que entiendan cuáles son los pacientes de riesgo, con cuáles pacientes me tengo que relajar y cuáles pacientes que, aunque yo piense que están bien, no me puedo relajar. Entonces, si yo tengo herramientas limitadas, entonces tendré que ir por otro tipo de seguridad, por ejemplo, el tipo de comida que le voy a liberar al paciente, ¿sí? Y saber que la información que yo le estoy dando cuando tengo herramientas limitadas es también limitada. Y bueno, y mientras tanto, pelear por conseguir las cosas que tengo que conseguir, ¿no? Como todo, a ver, lo mismo me pasa a mí en el hospital asociado a otras cosas. Yo trato de maximizar lo que tengo, pero no por eso trato de dejar de conseguir las cosas que tengo que conseguir, porque bueno, las cosas evolucionan, y como me dijo una vez alguien, ¿cómo evaluar de canular? Fácil, le agarro la cánula de traqueostomía, se la saco, si anda bien, bien, y si no, se la pongo de vuelta. Bueno, de ahí venimos, y bueno, ahora se complicó, pero bueno, todo en beneficio del paciente. Así que bueno, les agradezco de corazón la invitación y estoy a disposición de las preguntas que quieran. Muchas gracias, Eva. Y lo peor que hemos venido de esas opiniones, de sacar cánula, de ver qué pasa y colocarlo. Es lo peor eso. No, Maggie, excelente. yo quiero, perdón, ¿puedo decir algo, Maggie? Sí, bueno, gracias, doctor. Bueno, muy lindo siempre escucharlo y aprender. A mí me gusta siempre decir las palabras del doctor Andrés Esteban, que él es especialista en ventilación mecánica, y dice que siempre que el paciente tiene una vía aérea artificial es como que ha tenido un yeso en la vía aérea. Entonces, nadie hace caminar o nadie hace mover la mano a un paciente que ha tenido un yeso a lo mejor 30 días o en una pierna 45 días, y nosotros pretendemos que la vía aérea se defienda de un día para el otro cuando le sacamos el tubo endotraqueal o cuando los decanulamos a los pacientes. Por eso es tan importante la evaluación, la rehabilitación que hacemos y tomarnos el tiempo apropiado para cada paciente, evaluando sus individualidades y evaluando este contexto de lo que le ha pasado. Entonces, no es lo mismo los pacientes post-COVID que los pacientes que tienen problemas neurológicos y los que habitualmente atiendo y que también tengo este desafío de decanular, que son los neuromusculares, ¿no? Entonces, me parece súper importante esto de entender que la vía aérea quedó privada de lo que le daba la posibilidad muscular, que era el aire para moverse, y también no dejar de pensar en los niños que cuando nacen se le hace una traqueostomía o que han estado mucho tiempo intubados y entonces se pretende que su vía aérea se comporte y se defienda de manera natural. Entonces, una de las cosas rápidas es cuándo le vas a dar de comer al paciente, cuando nosotros sabemos que no puede ni siquiera toser. Entonces, enfocarse en los aspectos básicos de la rehabilitación para, digamos, en el paciente que ha sido extubado después de la ventilación prolongada o que tenemos esta encrucijada de tener que decanularlo, pero después de estos trastornos tan severos, ¿no? Entonces, siempre digo eso de lo del yeso, que no es mío, que es del doctor Andrés Esteban, ¿no? O sea, pensar en eso, el tiempo que quedó, la atrofia de los músculos y toda nuestra valiosa intervención desde la rehabilitación. Gracias. Es verdad, o sea, cada paciente es un mundo, ¿no? En cuanto a todo, a lo cognitivo, a lo neuromuscular y todo, ¿no? Acá tiro algunas preguntas de la gente, Sebastián. Vale, venga.
Acá hay una, Marcelo dice, ¿hay mayor riesgo de aspiración con video deglución en relación con el FES? A ver, el protocolo de darle de comer es el mismo. Es el mismo. Es decir, nosotros inclusive como muchas veces hacemos las dos cosas al mismo tiempo, el protocolo de comida es el que hacemos en videodeglución, digamos. Entonces, no hay una diferencia en el riesgo. Lo que voy a ver en pacientes de riesgo, voy a encontrar con mucha más seguridad la aspiración si le hago el FES, que si le hago la videofluoroscopía. Yo tengo que saber cuál es el paciente de riesgo para que no se me escape, ¿sí? De todas maneras, bueno, por eso un poco la imagen que les traje del paciente aspirándose al mismo tiempo que hacía la videofluoroscopía y la endoscopía, al mismo tiempo. ¿Sí? Fluoroscopio prendido, endoscopio mirando, y cómo con el endoscopio se aspiraba y en el videofluoroscopio no se veía al mismo tiempo, es decir, dándole de comer como una videofluoroscopía. El FES es lo mismo, digamos, yo cuando hago el FES trato, a menos, hay que tratar de ser adaptarse a lo que uno quiere ir a ver, ¿no? No es lo mismo un paciente que está comiendo y que tengo dudas y que, bueno, dame el plato y que coma el plato y lo miro comiendo el plato, al paciente que inicia el camino hacia la alimentación. Entonces, en ese paciente, el protocolo que le doy de comer es el mismo que utilizo en la videofluoroscopía, la misma cantidad. Son 3 disparos con una consistencia, paso a la otra consistencia, y son 3, 5, 10, paso a la otra consistencia. Digamos, es como si fuera rayos. Después tengo la versatilidad de cambiar con el endoscopio, que con el fluoroscopio no tengo porque estoy limitado en la radiación. Pero no es que un estudio le da más posibilidades a otro de aspiración, sino que veo mejor la aspiración con la videofluoroscopía. Perdón, con la endoscopía de dilución. Con la Sí, acá Yolisa Gardia, de quien fuiste jefe de residentes. Te doy un beso gigante a la China divina, la quiero mucho. Y te pregunta, así a modo de apertura de conversación, ¿en qué momento debe hacerse la videodeglución? ¿Sirve en un traqueostomizado? Creo que fue digamos, respondida con los ejemplos que pusiste. El traqueostomizado, sí. A ver, traqueostomizado, terapia traqueostomizado se aspira. Yo diría, terapia traqueostomizado, evaluación clínica no alcanza. Entonces, lo que tengo mejor. Si tengo videofluoroscopía, eso, pero el ideal es el FES en ese paciente. Ese es el paciente de FES. Porque aparte le permite ver lo que yo les mostré ahora, le permite ver toda la vía aérea, si tiene lesiones, no tiene lesiones, y un montón de cosas más que con la videofluoroscopía me lo pierdo. Acá tengo otra más. Te piden un consejo en cuanto a la estenosis subglótica que se da en pacientes post-COVID. ¿Qué cuidados recomienda para poder evitarlo en cuanto a los cuidados de vía aérea? Y lo que les comentaba, sobre todo el cuidado de la posición del manguito del tubo orotraqueal, que se va muy arriba sobre cuerdas. Un cuidado extremo de la presión del manguito, extremo, y tratar de minimizar los tiempos de prono en la medida que se pueda. A ver, en muchos es el precio que pagan por estar vivos. Eso hay que asumirlo también. Estaban hablando del yeso, y yo, en realidad, el yeso de la vía aérea, y ustedes tienen que entender lo siguiente: la vía aérea no está hecha para tener nada adentro. Filogenéticamente, desde el punto de vista evolutivo, la vía aérea está hecha solamente como un caño de aire. Por lo tanto, no solamente responde mal a un elemento extraño, y eso lo vemos nosotros con los stents, que son un dolor de cabeza muchas veces en la vía aérea, sino que con el tubo orotraqueal, por más manguito y más cuidado, digamos, muchas veces las lesiones se producen, y la tráquea no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo cicatrizar sus lesiones, y hace estas lesiones de estenosis porque no lo sabe, porque la hemos intervenido en algo que antes previamente nunca le había pasado desde el punto de vista de su evolución. Después, bueno, preguntan tratamientos alternativos para pacientes con trastornos deglutorios neurológicos. Es todo un gran capítulo que me parece que es multidisciplinario, es de poliabordaje, son tratamientos muchas veces largos. Y bueno, Gaby, no sé si tenés algo para decir con eso, pero hablar de tratamiento de estos pacientes me parece que excede este encuentro, ¿sí? Carlos, no te vamos a poder responder porque excede este encuentro.
Beneficios del chin down en la deglución. Yo le pido a cada uno de ustedes, no sé, Doc, que decís, que trate de tragar mirando para abajo, que después mire al techo y que trate de tragar y sienta la diferencia, y creo que ahí salta un poquito la respuesta, ¿no? A ver, cada uno de los que está participando. Sí, no, nosotros probamos chin down cuando vemos que el paciente tiene algún trastorno en la seguridad de la vía aérea y tratamos de ubicar si con eso protege mejor o no la vía aérea. Lo mismo pasa con la lateralización del cuello. Muchas veces el paciente tiene en su musculatura ciertas zonas con la cual deglute mejor y otras zonas donde ordeña menos el alimento. Entonces hacemos corriendo la cabeza de costado, logramos liberar la zona donde la laringe y la faringe se comprimen mejor y le mejoramos la deglución y tapamos la zona donde el paciente deglute peor. Y entonces, bueno, cada una de esas maniobras nosotros podemos observarla en los dos estudios, en la videofluoroscopía y en el FES. La videofluoroscopía me brinda la posibilidad a mí de ver el intradeglutorio absoluto, digamos, que recuerdan que con el FES no lo veo. Entonces muchas veces nos pasa que en el intradeglutorio nosotros vemos pequeñas penetraciones sin aspiración, como un pequeño fallo en la deglución, y le hacemos al paciente hacer chin down a ver si logramos mejorar eso. Esa es la ventaja que tendría, por ejemplo, la videolución. Nosotros tratamos de hacer los dos estudios en la medida de lo posible, porque como las dos cosas son complementarias y veo una cosa y la otra, en la información global tengo una información absoluta de lo que le pasa al paciente. Bien. Que repitas, algunos preguntaron que repitas el orden de las consistencias con las que probás en el FES. Primero semisólido. Lo que tienen que recordar es lo siguiente. El sólido es difícil el manejo en la etapa oral y el aguantarlo en la boca sin que se nos caiga, ¿no? Digamos, primero que es difícil el masticarlo, el transformarlo en el bolo, en fraccionarlo y en hacer que trague en el momento adecuado. El semisólido es lo ideal con lo cual tenemos que trabajar. El líquido se escapa, el líquido se nos va, es un avión, es un jet, un misil. Y entonces el líquido, momento, semisólido. Pruebo con un yogur, después puedo probar con una consistencia como si fuera un yogur bebible, ¿sí? O un néctar, y después le voy bajando la consistencia, para eso lo trabajo con un espesante, hasta a líquidos ligeramente espesados, hasta líquido libre. Y después me voy al sólido. Al final me voy al sólido. Puede ser que fracase con el líquido en consistencia, con un líquido ligeramente espesado. Igual puedo ir a probar con el sólido. Ahora, si fracaso con el semisólido, si fracaso con el yogur, hasta ahí llegamos, muchachos. Veamos cómo podemos hacer que el paciente rehabilite lo que se llama rehabilitación en seco, sin alimento. No le sacamos la sonda nasogástrica y seguimos adelante. Bien. Bien, acá Marcela, gran amiga también, dice que hacemos videofluoroscopía en forma conjunta con el FES a cargo de otorrino, pero primero se hace la videofluoroscopía con proyección frontal para determinar qué hemifaringe retiene, o sea, qué seno peniforme está alterado. No sé si... Nosotros lo vemos eso bueno, el protocolo de hacer las dos cosas al mismo tiempo es, como lo mostré. Ingreso yo primero con el endoscopio, evalúo anatomía, función, sensibilidad y retención de saliva. Y después le doy de comer, así que la verdad que esa información sobre la funcionalidad la voy a tener igual con el FES, no me hace falta ponerlo de frente para ver eso, y me ahorro radiación en el paciente. Así que nosotros hacemos todo lateralizado, pero porque la información la voy a tener haciendo el FES al mismo tiempo. Y al otorrino, a mis amigos otorrinos, decirle, cuando terminás, ¿no le haces un poquito de anestesia en la cuerda y lo mirás por abajo a ver qué pasó? Porque las cuerdas es un tabú, es un lugar que... Es un límite, es un gris. ¿De quién va? No toco la cuerda, digamos. Entonces toque la cuerdita, total, asomate por ahí a ver qué hay. Digamos. Entonces, a ver, los neumonólogos la llevamos por delante. La laringe no existe, ¿no? Es algo que hay que atropellar para los neumonólogos.
y los otorrinos es algo que hay que no tocar. Entonces, entre los dos vamos a hacer las cosas bien. Cuando termina el FES, anestesia en cuerda y miramos por debajo de cuerda a ver qué hay. Es verdad. Bueno, Sebastián, la verdad que un placer escucharte. Muchísimas gracias. Acá hay comentarios de agradecimiento, de que ya los vas a ver en su momento. Se corta un poco, Marce. Tengo que volver a... Sí. No, después habría algunas preguntas, ¿qué pasaba con pacientes con Montgomery para la deglución? Pero bueno, son todos tratamientos, rehabilitaciones. No, paciente con Montgomery tiene que tener seguridad de vía aérea como si fuera un decanulado. Si no, no puede tener un Montgomery, porque es una vía aérea. El Montgomery es simplemente el stent que le cubre por dentro de la vía aérea, no es una cánula de traqueostomía, y si el paciente no tiene seguridad aérea, no debería tener un Montgomery puesto. Por eso, a mí me está pasando ahora, tengo 3 pacientes con estenosis subglóticas post-COVID, traqueostomizados que están en rehabilitación de deglución, y hasta que el paciente no degluta adecuadamente, no le puedo abrir la estenosis subglótica y ponerle un Montgomery. Claro. Sí, sí. Ahora se te escucha, Marta. No, no, yo estaba ya cerrando porque ya estamos pasados de horario. Estamos todos con el estómago. Tanto hablar de comer, tenemos todos, sí, digamos, hambre. Y los familiares están haciendo señas, cortala que tenemos que comer. Exacto, no, pero te quería, acá, hay muchos comentarios de agradecimiento, la verdad que un placer escucharte, Sebastián. Bueno, yo agradezco la invitación, espero haber suplido adecuadamente a los doctores Violi y a la doctora Vázquez, a mis queridos amigos que no pudieron estar, y siempre para mí es un placer de hablar que esto que hago y que me apasiona. Así que un beso grande y les agradezco de corazón la invitación. Para mí siempre un placer. Gracias a vos. Muchas gracias, Seba, excelente, realmente. Un genio. Gracias, doctor. Así que bueno, te agradecemos, agradezco a las chicas también, a Marce, a Gaby, a Celi por estar presentes, y bueno, y todo Tecnimagen, y dejo que se despidan nomás, tranquilos. Bueno, gracias a todos, que descansen y nos vemos en el próximo encuentro en 15 días. Gracias a todos, saludos, nos vemos el miércoles dentro de 15 días.